Barton Bandes, Cook y Brown, viene a ser una expresión matemática. Cada uno es un modelo numérico, ¿ya? Que representa un modelo que va a permitir estimar la resistencia de un material. En este caso nos vamos a enfocar a macizo rocoso, ¿cierto? Porque suelo ya es otra cosa. En función de los esfuerzos aplicados y de sus propiedades resistentes. Bien, para hablar un poquito entonces, recuerden, la resistencia será en función de la resistencia de la roca intacta. Recordando que la resistencia de la roca intacta no es equivalente, no es igual a la resistencia global del macizo rocoso. Ya, Cris, si te pregunto, ¿cuál es más grande o mayor, la resistencia del macizo rocoso o de la roca intacta? De la roca intacta, siempre. O sea, nosotros tenemos este macizo rocoso, sacamos muestra acá, muestra acá, muestra acá, muestra acá de roca intacta, llevamos al laboratorio, esa roca no tiene discontinuidades, siempre va a ser mayor. ¿Ya? Entonces van apareciendo, principalmente Hooke, que está metido por ahí, ha propuesto fórmulas empíricas para, a partir de las resistencias y de los parámetros que influyen en la resistencia, ha sacado la resistencia global del macizo rocoso, pero de manera empírica, o sea, por experiencia, por la acumulación de datos tomados en campo. Ya no es ley, ¿no? ¿Por qué? Porque los macizos rocosos son diferentes en cada lugar. Entonces, cuando la geometría de las discontinuidades, y acá está la respuesta en parte a Barton Bandis, controla la estabilidad del macizo rocoso, lo más correcto es considerar la resistencia de las estructuras. Pues aquí ya estamos hablando de Barton Bandis, ¿ya? Moore-Coulomb, entonces les digo, se toma para roca intacta y para GCI menor a 20, y Barton Bandis se va a aplicar de 65 para arriba hasta roca intacta, y de 65 para abajo, o sea, hasta 20, Hooke y Brown, ¿ya? Entonces ahí ya les estoy dando la respuesta al examen de campo, alguna. Cuando no hay un control definido de la geometría de discontinuidades, se aplican otros criterios de falla. El más común para obras de ingeniería es de Hooke y Brown, ¿no? Para obras subterráneas de mayor profundidad hay otros criterios. Entonces, ¿se acuerdan que les puse una imagen de un talud, ¿no es cierto? Y les pregunté, ¿qué es el control estructural? ¿Se acuerdan? Entonces, a ver, solamente para recordar porque es importante, ¿qué es el control estructural, Jessy? ¿Cuándo hablamos de control estructural aquí en mecánica de rocas? Para entender esto de acá. ¿Ah? Es más, mucha la imagen ya está para buscarla, está pegada. ¿Se acuerdan que hicimos, había una imagen de un talud y estaba por aquí la cuña, ¿no es cierto? Y por aquí el material estaba más fracturado, ¿no? Y acá dijimos que hay control estructural y acá no hay control estructural. Entonces, ¿qué es el control estructural? Yaneli, Ispilco, ¿qué es el control estructural? Diego. Ya, pero ¿qué? Ya, está bien. Tiene que ver con las discontinuidades, pero ¿qué? Es cuando en este caso, por ejemplo, el cuerpo o el material que se va a desplazar, en este caso roca, ¿no es cierto?, está controlado por las discontinuidades, ¿ya? Mientras que aquí el suelo no está controlado por las discontinuidades. Entonces el GCI antes se utilizaba indiscriminadamente para roca intacta, para roca fracturada, para roca muy fracturada, entonces no había un control, ¿ya? Por eso es que fueron apareciendo estos criterios de rotura, ¿ya? Entonces, para el criterio de rotura lineal, que este es un criterio lineal de Moore-Coulomb, mientras que de Hooke y Brown es un criterio no lineal, se define el criterio de rotura en función de la tensión tangencial y de la tensión normal en un plano. En este caso, la superficie donde se va a dar la rotura, ¿no?, es de la forma en que tau, que es la resistencia, ¿no es cierto?, a la tracción, la expresión está dada por esto. Tau igual a la cohesión más la resistencia por la tangente del ángulo de fricción. En otras palabras, en el criterio de Moore-Coulomb vamos a trabajar en función de la cohesión y de la fricción, ¿ya? Entonces, C es la cohesión,
Phi es la fricción, T es la tensión tangencial que actúa en el plano de rotura, y sigma N es la tensión normal a la rotura, o sea, la compresión. Ya es la resistencia a la compresión. Recuerden, tensión, o sea, la compresión y el esfuerzo de resistencia también es una tensión, pero hacia un mismo punto, mientras que la tracción en sentidos opuestos, nada más, ya, para que no se confundan. Por eso aquí debería ser mejor distensión, ¿no? O, perdón, compresión, para que no haya confusiones. Entonces, Moore Coulomb se utilizó para medios continuos, como son los suelos. Por eso es que en el GSI se utiliza cuando es menor a 20, menor a 15, o sea, la roca está recontra triturada, no hay control estructural. Pero por practicidad, o sea, por los datos que se obtienen, se usan rocas bajo ciertas condiciones y en circunstancias consideradas isotrópicas. Cuando hablo de isotrópico, ¿a qué me refiero? Ya lo dije hace rato. Puedo utilizar el Moore Coulomb cuando es roca intacta, isotropía, ¿no es cierto? Roca intacta. Entonces, Moore Coulomb aplica dos criterios, o se fundamenta en dos criterios principales: la cohesión y la fricción. ¿Pero de quién? De la discontinuidad, ¿ya? O de las discontinuidades. Entonces, estos valores de cohesión y fricción, este criterio nos puede dar valores muy representativos, ¿no? Como la resistencia al corte, ¿sí? En esfuerzos efectivos, ¿ya? Y el Moore Coulomb, que es un criterio lineal, puede pasarse, ¿no es cierto? Puede adecuarse a parámetros tensoriales, ¿no? Que vienen a ser los esfuerzos máximos y mínimos en relaciones efectivas. ¿Y cuáles son esos esfuerzos máximos y mínimos? Sigma 1 y sigma 3. ¿Ya? Entonces, por eso es que en el ROC-GATA sale la línea roja y la línea azul, ¿no es cierto?, alineada en un punto, ¿no? Porque buscan la equivalencia, la correlación. ¿Ya? Entonces, Moore Coulomb para roca intacta y para roca muy fracturada, ¿sí? Principales parámetros: cohesión y fricción. En función a eso lo vamos a sacar, y a partir de la cohesión y la fricción podemos también trabajar o llevarlo a parámetros tensoriales que son sigma 1 y sigma 3, esfuerzo principal mayor y esfuerzo principal menor. Ya, ese es para Moore Coulomb. Entonces sí se puede. Antes se utilizaba solo para suelos, pero ahora sí se puede utilizar para rocas, ¿no? Y si queremos ir un poquito más allá, la cohesión va a estar en función al relleno y la fricción va a estar en función a la rugosidad, que es lo que se aplica aquí en Barton-Bandis. Entonces Barton-Bandis tiene un límite de aplicación, ¿no? Tenemos aquí nuestro GSI, que por ahí hablaron ya sus compañeros. Acá está la condición de las discontinuidades y acá está la blocosidad, ¿no? Y tenemos algo así. Entonces Moore Coulomb se va a aplicar aquí para roca intacta y Moore Coulomb se va a aplicar aquí para roca muy fracturada, casi suelo. Y Barton-Bandis se va a aplicar aquí, Barton-Bandis mayor a 65. O sea, cuando el macizo rocoso está controlado por estructuras específicas. O sea, identificamos dos familias, por ejemplo. Allá, la intersección de esas dos familias va a formar fallas por cuña. Entonces aquí voy a trabajar con Barton-Bandis. ¿Por qué? Porque va a estar en función Barton-Bandis del ángulo de fricción, perdón, de la rugosidad JRC y de la resistencia de las discontinuidades de estos dos parámetros. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Igual, la resistencia al corte máximo va a ser igual a la resistencia normal efectiva por la tangente del ángulo básico, el ángulo de fricción básico que se halla en laboratorio mediante el tilt test, pero que nosotros en campo vamos a hallar un ángulo básico también con ensayos empíricos, ¿no? Vamos a agarrar dos muestras de roca rota y vamos a hallar el ángulo en el cual se desplaza el bloque. Ese va a ser el ángulo de fricción experimental en campo, ¿no? Que este ángulo de fricción básico va a ser equivalente a un ángulo residual. O sea, ¿qué dicen los autores? No va a ser siempre así, tenemos que hallar el ángulo de fricción residual para ser un poco más exactos, ¿no? JRC, que es la rugosidad. Miren, aquí ya en Barton-Bandis predomina
los parámetros ya no de resistencia, sino de la discontinuidad, su rugosidad y su resistencia a la compresión. ¿Y cómo lo voy a hallar esto de la discontinuidad? En campo, ¿con qué equipo? Resistencia. Rugosidad, sí, con el peine de Barton. Por eso tenemos que gestionar, sacar el peine de Barton, si no tenemos que sacar también con la reglita y medir la aspereza máxima, etc. ¿Ya? Ojalá nos den el peine de Barton, y si no, si pueden conseguir, bacán. ¿Y el JCS qué es? ¿Qué les dije? La resistencia de las discontinuidades. ¿Y con qué lo sacamos? Con el martillo de Smith. Entonces, para esa fecha, los que se van a ir tienen que sacar el martillo de Smith, porque con el martillo de Smith ya no va a ser como lo hemos sacado esa vez, ya está el R y listo. O sea, vamos a tener que sacar un R mayúscula y un R minúscula, ¿no? El R mayúscula es de la resistencia a la roca intacta y el R minúscula es la resistencia justamente de las discontinuidades. ¿Y cómo demonios sale? Y ya lo vamos a ver. Entonces, esta es la fórmula de Barton-Ballis. Ya vimos, miren, aplicación del G6 65 para arriba y cuando está controlado por discontinuidades. Esta es la misma, no se complique en la vida, no es, esta es la misma, la de arriba es la misma de acá, ¿ya? Entonces aquí ya se va a notar un poquito más, JRC, rugosidad, JCS, resistencia de las discontinuidades, ¿no? El ángulo de fricción básico se va a obtener por ensayos de corte directo, o sea, en la parte práctica en su vida profesional les van a dar ese dato, o sacarlo por TIC-TEST también, que es un equipito que se pone así, 3 testigos, ¿no? Se levanta esta tablita, este soporte, y en el ángulo en que cae, o sea, en el momento en que cae, el de arriba, se mide ese ángulo, cae como un transportador, ¿ya? Entonces se saca. Por lo general, los ángulos de fricción van a ir en roca de 25, 30, 40 como máximo, ¿no? Dato importante, por ejemplo, en suelos arcillosos tienen mayor cohesión, pero menor ángulo de fricción. Pero las gravas, por ejemplo, tienen menor cohesión, pero mayor ángulo de fricción, ¿cierto? Entonces, importante, por eso es que no sé si han visto en carreteras a veces los taludes de arcilla están paraditos y no se caen, porque tienen bastante cohesión, o sea, sus partículas están más unidas, eso le da mayor estabilidad, ¿no? Entonces, de esta forma, de manera empírica, me avisan para mandarles, por ahí lo tengo que mandarles en la hojita de práctica. Entonces, el Barton-Ballis se utiliza en rocas que están medio espectradas. Claro, o sea, de buena calidad hacia arriba. El macizo rocoso, no la roca, ¿no es cierto? O sea, tú vas a tener, cuando está así, ¿qué vas a utilizar? Morcol. Cuando está así, Barton-Ballis. Cuando está así, un poco menos de 65, Huggy Brown. Y cuando está hecho un suelo, de nuevo, Morcol. Entonces ahí va, ya les estoy dando la respuesta del examen. Bájate, ayuda. A ver, baja, listo. Orina, ya ven. Ahí te voy a poner un macizo rocoso, un área, ¿no es cierto? Un material geológico. Si está muy triturado, hecho un desastre. Morcolo, ya. Morcolo. Si te doy la roca intacta. Morcolo, amigo. Morcolo. Si está controlado solamente por 2 familias. Ya Barton-Ballis. Barton-Ballis. Y si tiene 3 familias, ya está fracturado, mucho. Huggy Brown, ¿cierto? Huggy Brown. Listo, ¿hasta ahí se entiende? Facilito, papayita regalado. Entonces, estos son valores típicos, miren, como pueden ver, van entre 25 a 35 para diferentes tipos de roca. Entonces, vamos viendo ya, chequé, ¿qué roca hemos visto, por ejemplo, con los que nos fuimos de petrología ese día en los volcánicos full? ¿Dónde está? Ahí en este no hay, lo tienen que sacar. Andesita, ¿no es cierto? Vayan viendo en tablas el ángulo de fricción de la andesita. Y vamos a sacarlo también. ¿Qué más? Acá en el gavilán, de repente algunos datos que saben en el gavilán y se regresan, ¿no? Los que no pueden perderse un día. Arenizo, ¿no? Va entre 26 y 35 en condiciones secas, saturadas 25 a 34, ¿no? Entonces, por aquí más o menos está lo que es la zona del gavilán.
Otros los voy a bajar en Choropampo, por ahí donde vea caliza, ¿no? Caliza de 31 a 37, ¿no? Debido a la mayor cohesión quizás, o bueno, al tipo también de caliza, tenemos esos ángulos de fricción. Entonces, estos son valores que aparecen de rangos, ¿no? O sea, algunos van a ser menos, otros máximos, otros promedio. ¿Por qué? Porque ustedes han visto, las calizas acá de la secuencia calcárea de Cajamarca son diferentes. Tú te vas a Chule, que es una caliza arcillosa, no muy resistente a comparación de la de Cajamarca, ¿no? Guaynoma, Cajamarca y Selendín. Cajamarca son unas rocasas, unos estratos grandazos, azulados, recontra resistentes, ¿no? Recontra finito el granito, el grano, por no decir granito. Mientras que las de Selendín son nodulares, contaminadas con arcillas, se rompen al toque, ¿no? Entonces son totalmente diferentes a pesar que son calizas ambas, ¿ya? Pero las condiciones de formación son diferentes, entonces por eso es que hay rangos, ¿no? De repente esta es la de Selendín y esta es la de Cajamarca, ¿ya? Entonces por eso hay que tener en cuenta esos rangos y tratar de sacar. Entonces si es que alguno de ustedes, por ejemplo, trabaja en geomecánica, les van a dar ese valor. O sea, tienen que llevar al técnico, acá está la muestra, les van a dar el ángulo de fricción básico, ¿no? Y la cohesión también. Entonces, a medida ya que se amplía la discontinuidad, baja el ángulo de fricción. El material también influye, ¿no? Va bajando de un material muy de roca hacia suelo, el ángulo de fricción va a tender a disminuir, ¿no? Listo, entonces hasta ahí lo que es el ángulo de fricción, que es importante sacarlo, ¿no? Es un parámetro de resistencia, o sea, hemos visto que el factor de seguridad son fuerzas resistentes sobre fuerzas desestabilizadoras. Entonces las fuerzas resistentes tienen que ser mayores. ¿Cuáles son las fuerzas resistentes? Ángulo de fricción, la cohesión. Fuerzas desestabilizadoras, peso, todo eso, ¿no? Bien, la rugosidad. Entonces, para la rugosidad vamos a llevar el peine de Barton. El peine de Barton hay de diferentes tamaños, ¿no? Por ejemplo, este debe ser de 10 centímetros, chiquito. Hay de 20, hay más grandotes, ¿no? Pero, ¿cuál es lo importante aquí? Que tenemos que ver el efecto de escala, ¿ya? En un peine de 10 centímetros, nosotros ensayamos en la roca, nos va a salir un perfil marcadito, ¿no? O sea, muy rugoso. Mientras más pequeña sea la escala, va a haber mayor rugosidad. Mientras más grande sea la escala, la rugosidad va a bajar, ¿no? O sea, si tú colocas, por ejemplo, ahí, esa muestra, la colocas, ¿no? Va a ser más rugoso y va a tener más resistencia al desplazamiento, ¿ya? Pero si aumenta la escala, esa rugosidad se va a achicar, ¿no es cierto? O sea, el perfil va a ser menor. O sea, lo muy rugoso a pequeña escala se va a volver cada vez más liso a mayor escala. Y si es más liso a mayor escala, va a haber menor resistencia, ¿no? Va a ser más fácil. Por eso es que los valores de 10 centímetros, 20 centímetros se tienen que ir escalando para lo que es el JRC, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo. ¿Hasta qué tamaño hay? Creo que hasta de 1 metro. Creo, ¿no? Sí he visto en una foto una vez un peine grandazo. No sé si era de 1 metro de 50 centímetros, creo. ¿Ya? Pero por eso hay escalas. El de acá es de 20, creo, 20, 30, no me acuerdo. Entonces, miren, ¿con cuál vamos a trabajar? Con este, pero miren cómo se sacan los valores, ¿ya? Entonces, tenemos 3 tipos de rugosidades principales: escalonada, ondulosa y plana. Y dentro de escalonada, ondulosa o plana tenemos rugosa, lisa y cizallada. Entonces, cuando se escanea, ¿no es cierto?, con el peine de Barton, obtenemos un perfil, ¿ya? Y este perfil lo relacionamos de manera empírica, casi rayo, con este, ¿no? Por ejemplo, el anterior, ¿qué sería? A ver, este de acá. Ondulado, escalonado o plano. Ondulado, pero no. Ondulado, listo. Entonces estamos aquí. Dentro del ondulado, rugoso, liso o cizallado. Rugoso, liso, rugoso, ¿no es cierto? Entonces nos encontramos por acá. Como es un peine, vamos a suponer de 20 centímetros, el valor del JRC ya lo tenemos, 14. ¿Ya? Ya tenemos el valor 14 para esa fórmula de Barton-Bandis, ya tenemos el JRC.
¿Ya? Listo. Entonces, también tenemos un JRC, entonces 20, y lo escalamos de 20 centímetros, lo escalamos si queremos hallarlo en un metro, ¿no? En un metro. Entonces miren cómo va bajando. 20, un valor de 20 equivale a un valor de 11. Si es que nuestro macizo rocoso queremos llevarlo mejor, ¿no? A un metro. ¿Ya? Entonces miren, notas, la longitud de cada perfil puede estar en el rango de 1 centímetro a 1 metro. Las escalas vertical y horizontal son iguales. JRC 20 y JRC 100 corresponde a la rugosidad estimada por Barton y Schuby del 77, y cuando el perfil se asimila a lo largo de 20 y de 100 centímetros respectivamente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los valores de JRC escalados, ¿no? Con el pene de Barton, con el tamaño que tengamos, y escalado, igual, escalonada, ondulosa y plana. Acá lo hubiese puesto, bueno, delante este es para ¿cuántos centímetros? 10, ¿no es cierto? Ahí tenemos JRC para el peine de Barton de 10 centímetros, ¿no? Para no olvidarme lo voy a pasar mejor. Ahí era. Nosotros vamos a llevar esta tablita. De esta forma también podemos sacar el JRC, ¿no? Hay que ver el peine de Barton de acá, no sé si es de 20 o de 30. Esta es la longitud del perfil en metros, ¿no es cierto? Entonces 20 centímetros, 30 centímetros está por acá. Escaneamos, ¿no es cierto? Escaneamos y medimos la amplitud de la aspereza mayor. O sea, vamos a tener esto. Con nuestro peine de 20 centímetros medimos la aspereza mayor. No sé, ponte 5, ¿cuánto? A ver, le ponemos, no sé, ¿cuánto será, pero? O sea, si lo hacemos en escala grande, bueno, en 20 centímetros, por ejemplo, vamos a decir, no sé, milímetros, acá debe ser milímetros, acá es milímetros, ¿ya? 2 milímetros, 5 milímetros, o 3 milímetros, ¿ya? 3 milímetros. Entonces, la longitud es de 20 centímetros por 3 milímetros, lo ubicamos aquí, intersectamos, y para acá nos saca el JRC, en este caso un valor de 6 a 8, 7, ¿ya? Un valor de 7 con nuestro peine de Barton. Entonces, Barton, nuevamente acá pongo la fórmula, es la misma, no estoy cambiando de fórmulas, ¿ya? Esta es la misma fórmula, pero hubo una actualización de Barton y Schuby considerando de que el ángulo básico debería estar ajustado al ángulo residual, ¿no? Y este ángulo residual sale ¿de dónde? Del ángulo básico que medimos con el test o que medimos empíricamente en campo, que lo vamos a hacer ya, menos 20 más 20 por, y ahí está lo que les decía, ¿no? R minúscula sobre R mayúscula, resistencia a las discontinuidades y resistencia de la roca intacta, ¿ya? Entonces ahí lo tenemos que estimar. Siempre va a ser menor, ¿no? Resistencia del martillo de Smith a las discontinuidades alteradas y a las discontinuidades frescas y secas, ¿ya? Entonces vamos a sacarlo eso de manera empírica en campo, y que ustedes deberían ya estar aplicándolo en sus macizos rocosos, ¿no? Entonces ahí está. Tomamos 10 en la cara de discontinuidades, 10 en la roca inalterada, ¿no? Y como ven, la de las caras de las discontinuidades va a ser menor, pero vamos a tener prácticamente un gráfico así, ¿no? Bimodal, R y R, ¿no? Más o menos así. Y lo vamos a, igualito como hemos hecho con el martillo de Smith, promediar y todito, igualito, solo que utilizamos solamente los 5 mayores y los 5 mayores de cada uno, ¿ya? Y nos va a arrojar el índice de rebote, y calculamos ya sea con el ábaco, ¿no? O con la fórmula. En este caso, para el JCS de Barton Bandis, sí es con la fórmula, ¿ya? Con esta fórmula de aquí, que algunos no sé por qué han hecho ustedes esa fórmula en el examen. Varios han puesto esta fórmula, yo les he puesto el ábaco para que utilicen el ábaco, pero han querido hacerse los matemáticos, y lo han sacado con esta fórmula.
Recién ahí se utiliza esta fórmula, ¿ya? Esta es la resistencia de las discontinuidades. Ahí está. Listo. Importante leer esto, miren, no lo pongo por las puras. El valor del índice JCS puede suponerse igual a la resistencia y compresión inercial de la roca de caja, o sea, de la roca la resistencia a la compresión simple, si ésta se observa fresca o poco meteorizada. Pero en el caso de estructuras que han sufrido fuerte meteorización, el JCS puede llegar a ser incluso menor que el 25% de la resistencia de la roca caja. Para evaluar el valor del JCS puede recurrirse al martillo de Smith, que vamos a utilizar, utilizando los ábacos que presentan Hooke y Bray, o bien la correlación propuesta por Miller, ¿no? Esta es la correlación propuesta por Miller. 10 elevado a la 1.01 más 0.00088 por el peso específico, peso unitario, por R, ¿no? R es el número de rebote del martillo de Smith y gamma es ese, ¿sí, no? Es el peso unitario de la roca, ¿no? En kilonewton sobre metro cúbico. Y JCS siempre en megapascales, ¿ya? Megapascales. Sin embargo, en la práctica se requiere bastante criterio dada la gran variabilidad de los valores de R. Entonces es un poco empírico, tenemos que ser, algunos son más conservadores, ¿no? Algunos, por ejemplo, ustedes, si mucho le estoy dando a la resistencia, en vez de los 10 mayores cojo los 10 menores, ¿no? Hay algunos que lo trabajan así, o sea, más conservadores. Siempre cuando hablamos de conservadores nos ponemos en el caso de que la vaina esta se va a caer, ¿ya? O sea, y consideramos los parámetros resistentes los más bajos. Eso es conservador, ¿no? Eso es ser conservador, o sea, tener que se te haga agüita, ¿no? Poner lo que te sale, le clavas un poquito menos, ¿no? Para que supuestamente apliques mayores controles, ¿ya? Ese es ser conservador o tradicional. Bueno, acá en resumen, para no alocarnos, ya tengo la siguiente mejor. Salen dos fórmulas de todo eso correlacionadas, ¿ya? Tenemos el JRCN, que es el real, el JCS es el real, o sea, rugosidad y resistencia de las discontinuidades en valor real, puede salir del JRC de laboratorio, ¿no es cierto? Y del JCS también de laboratorio, multiplicado por la longitud real, ya todo lo que tiene que ver N es real, sobre la longitud que es utilizado, por ejemplo, tu peine de Barton de 20 centímetros, ¿no? Y con eso sale. Y si quieren, no me creen, no le creo. ¿Qué de esa? Ya abrieron ya. Ya abrieron, vamos, espérense. Pero al toque, por favor, voy a llamar lista nuevamente, ¿ya?